Y vamos a dar inicio al seminario. Bella, por favor, puedes presentar al ponente. Muy buenas noches, queridos participantes. Les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a presentar a un experto en contrataciones públicas. Vamos a presentar al señor José Guamán Gutiérrez, experto en contrataciones públicas, con diplomado en gestión de las contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en gestión pública por la Universidad de Madrid, España. Asimismo, cuenta con más de 10 años de experiencia en entidades, tales como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Provías, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, RENIEC, entre otros. Actualmente labora en la Dirección Técnica Normativa del OCE, asesorando en la ejecución de obras públicas de las entidades que forman parte del paquete de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, ponente en temas referidos a contrataciones del Estado en diversas instituciones públicas y privadas. Miembro del equipo de capacitación del OCE. Queridos participantes, les recomendamos desactivar sus micrófonos y videos durante el evento. Posteriormente, el ponente permitirá aperturarlos. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar, quiero saber si se me escucha. Muy bien. ¿Sí? Sí, Perfecto. de mi parte sí la escucho bien. Todo bien, Sí, todo bien. todo bien. Perfecto. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar en esta noche está relacionado al reinicio de los procedimientos de selección. ¿Ok? Como ustedes sabrán, los procedimientos de selección que han convocado las entidades se han visto de alguna otra forma suspendidas por estos temas relacionados al COVID. ¿Ok? Ha sido el decreto supremo, ¿no?, que ha señalado un estado de emergencia que, bueno, estaba previsto desde el 15 de marzo y bueno, se tiene como fecha de culminación el 30 de junio. Sin perjuicio de eso, ya en el decreto supremo 103, 2020, ¿no?, EF, se señalan disposiciones para ya poder reiniciar esos procedimientos de selección que estaban en curso, así como también, ¿no?, se dispone la posibilidad de ya convocar procedimientos de selección, digamos, nuevos, ¿no? Hay que tener en cuenta que este decreto supremo 103 ha sido emitido el 14 de mayo del 2020 y señala que a partir del día siguiente, es decir, a partir del 15 de mayo de 2020, ya se deben reiniciar los procedimientos de selección. ¿Correcto? ¿Me puedes apoyar con la presentación, por favor? Con el PPT. Aló, paso a la siguiente. Sí, por favor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bien, como yo les comentaba, no ha sido el decreto supremo el 103 que prácticamente señala el reinicio de los procedimientos de selección. Y vuelvo a repetir, entró en vigencia a partir del día siguiente de su emisión, ¿no? Es decir, a partir del 15 de mayo, ¿ok? Bien, en principio, antes de iniciar con el detalle, ¿no?, con el desarrollo del tema, el objetivo principal de esta charla, esta conferencia virtual, es de que ustedes puedan conocer las disposiciones establecidas en este decreto supremo para que puedan ya reiniciar sus procedimientos de selección, ¿ok? Entonces, en el transcurso de estas 2 horas, la idea es esa, principalmente que ustedes tengan los conocimientos para ya poder reiniciar sus procedimientos de selección, de tal manera de que cuando ustedes inicien no cometan, o en todo caso evitar errores, ¿ok? Este es el objetivo que debemos lograr hasta las 9, 9:15 de la noche. ¿Perfecto? Bien.
En sí, ¿qué es un procedimiento de selección? Un procedimiento de selección es un conjunto de actos administrativos que están destinados para poder seleccionar a un proveedor con el cual la entidad va a contratar. ¿Correcto? Tiene diversas etapas el procedimiento de selección. El procedimiento de selección nace desde la convocatoria en la que se cuelgan las bases del procedimiento de selección, ¿no? Sigue diversas etapas y culmina con la suscripción del contrato. Hay que tener en cuenta estos hitos, ¿ok? Porque hay muchos alumnos, por ejemplo, ¿no? Que me han indicado de que se entiende en algunos casos que el procedimiento de selección culmina con el consentimiento de la buena pro. Eso no es así, ¿ok? El procedimiento de selección se inicia desde la convocatoria y culmina con la suscripción del contrato. Mientras que no haya una suscripción del contrato, no podríamos decir de que se ha culminado con el procedimiento de selección, ¿ok? Hay que tener en cuenta ese primer detalle. Bien, ya digamos No se le está escuchando. esta presentación que estoy en este momento, ¿no? Lo vamos a desarrollar al final, por favor. Avanzamos una presentación. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A ver, señores. Seguramente muchos de ustedes tienen varios procedimientos de selección que se han quedado en stand-by, ¿correcto? Que se han quedado en stand-by. Debido al tema pues, ¿no? De la cuarentena, del estado de emergencia, del COVID y todos esos aspectos. Ahora, ¿qué es lo que corresponde desarrollar para que tú puedas reiniciar tu procedimiento de selección? En primer lugar, tienes que evaluar, verificar si esa contratación se tiene que implementar los protocolos sanitarios establecidos por el gobierno, ¿no? Porque no toda contratación requiere de que se implementen los protocolos sanitarios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos del servicio de limpieza, ¿no? Tú estabas contratando el servicio de limpieza para las oficinas, ¿no? Para la entidad. En esa contratación va a ser necesario que los proveedores, ¿no? O aquel contratista que te va a brindar ese servicio de limpieza implemente los protocolos sanitarios, ¿no? De hecho que sí, pues, ¿no? Porque en la prestación del servicio de limpieza va a haber contacto entre el personal de limpieza, ¿no? Entonces, en ese tipo de prestaciones, de pronto se va a requerir de que el personal de limpieza cuente con unas mascarillas para que pueda protegerse, pues, ¿no? Para evitar el contagio del COVID. O de pronto no sé, a ver, digamos, las actividades van a tener que reformularse, ¿no? Por ejemplo, si para un piso de la entidad, ¿no? Antes, ¿no? Sin COVID, tú podías poner, digamos, pues, ¿no? A 3 o 4 personal de limpieza, no sé, limpiando en determinada área. De pronto ahora por estos temas del contagio, para evitar justamente eso, tenemos que separar de pronto al personal, ¿no? Que no compartan una misma oficina, una misma sala. Entonces, por ejemplo, en el caso de servicio de limpieza, que estábamos comentando, sí va a ser necesario adecuarnos nuestros requerimientos, ¿no? A los protocolos estos del COVID. Otro ejemplo, en el caso de una obra, ¿no? En el caso de una obra, ahí sí plenamente se tiene que ajustar el requerimiento. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? O sea, la ejecución de una obra en sí es contacto permanente entre personas, ¿no? Entre obreros que tienen que de pronto hacer la limpieza, ¿no? El levantamiento de suelos, de pronto hacer el encofrado de una columna. Entonces, ahí se va a tener que implementar estos protocolos sanitarios. Por ejemplo, y ya las normas sanitarias lo señalan, ¿no? En el caso de obras se tiene que implementar de pronto una oficina, porque, por ejemplo, van a haber obras grandes, no sé, de 200 personas, y en ese tipo de obras
es necesario que haya una especie de sala médica para poder, digamos, atender si es que hay determinados tipos de contagio, ¿no? De pronto, en la misma obra, vamos a tener que hacer pruebas, estas pruebas moleculares, estas pruebas rápidas para poder detectar si alguno de los trabajadores tiene esta enfermedad. De pronto vamos a tener que implementar el tema de las mascarillas y ya sí, diversos aspectos, ¿verdad? Entonces, cerrando esta partecita, hay determinadas contrataciones que sí se requiere, ¿no? Hacer adecuaciones, ¿no? Implementar estos protocolos que yo les estoy comentando, ¿correcto? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, también pueden haber otras contrataciones en las cuales no es necesario adecuar los protocolos, ¿no? Podría ser, ¿no?, la adquisición de determinados productos puntuales en las cuales llega el contratista y te entrega el bien y ahí quedaría, es decir, no hay mayor contacto, ¿no? Por ejemplo, no sé, la entrega de computadoras, ¿no? Viene el contratista, te entrega la computadora y no hay mayor contacto, ¿no? Entonces ahí sería razonable solicitar que adecue los protocolos, no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, otra prestación, de hecho que seguramente ustedes lo han contratado, la instalación de las licencias de software, ¿no? Contrataciones en las cuales de pronto tú quieres adquirir licencias de software para aplicativos informáticos, de pronto si tú eres una gerencia de obras, quieres un AutoCAD, Autodesk, ¿no? Y quieres que te vendan la licencia. Básicamente te venden la licencia, te lo mandan por correo electrónico, te dan el usuario, y ahí te van el link para que tú puedas descargar, ¿no? Y con eso se cumpliría la prestación, ¿no? Por ejemplo, entonces para este tipo de prestaciones que les comento, no requeriría, pues, ¿no? No requeriría incluirse protocolos sanitarios. Entonces, hay que primero hacer la evaluación, ¿correcto? Hay que hacer esa evaluación. Si requiere incluirse los protocolos sanitarios en el marco del COVID, o no requiere incluirse los protocolos sanitarios en el marco del COVID. Ahora, vamos al primer punto, si es que sí se requiere, ¿no? Tú como entidad has determinado. Ahora, respecto a eso, son ustedes, las entidades, obviamente, acá va a participar de manera relevante el área usuaria, ¿no? Quienes determinan si determinada contratación requiere o no requiere incluir las disposiciones para evitar el contagio, ¿no? Los protocolos. Al respecto, o sea, sobre esa decisión, el OCE no tiene mayor alcance, ¿eh? El OCE no te va a decir, no, ¿por qué no se incluyó esto? No, ahí el que hace la evaluación es estrictamente la entidad, ¿no? Y de hecho que sus áreas internas, seguramente el área usuaria, ¿no?, con coordinación de logística. Ok, entonces vamos por el primer camino. Si como entidad se hace la evaluación y se dispone de que sí se requiere, pues, ¿no? Sí se requiere incluir los protocolos. Ok, ¿y cómo se procede? Tienes que adecuar los requerimientos, ¿ok? Esos requerimientos, por ejemplo, el requerimiento del servicio de limpieza o el requerimiento de la ejecución de una obra, ¿no? El expediente técnico que ya se pudo ver, digamos, aprobado en su momento, va a tener que adecuarse, ¿no? Va a tener que adecuarse, incluirse de pronto los nuevos rendimientos en la obra, de pronto los costos asociados a las mascarillas, de pronto a unas camillas, o de pronto, dependiendo de la obra, ¿no?, de pronto instalar una pequeña posta médica en la obra, ¿no? Entonces, ese requerimiento va a tener que ser ajustado, ¿ok? Va a tener que ser ajustado. Asimismo, tienes que verificar si es que se cuenta con los recursos disponibles, pues, ¿no? Porque esa contratación antes del COVID te puede haber costado como 10, y ahora después del COVID, o incluyendo los protocolos del COVID, te va a costar como 12 o como 13, ¿no? Entonces, tienes que verificar la disponibilidad de esos recursos. Y ahora tú me preguntarás, José, ¿cómo verifico la disponibilidad de los recursos? Bueno, en la medida que tu requerimiento va a tener una modificación, ya que estás incluyendo los protocolos sanitarios, vas a tener que realizar una nueva indagación de mercado, ¿ok? Una nueva indagación de mercado. Vas a tener que inclusive, ¿no?, verificar la disponibilidad de recursos. También vas a tener que aprobar tu expediente de contratación, ¿ok? Porque el expediente de contratación que tú tenías antes del COVID ha cambiado, ha variado, han variado elementos muy importantes, como es el requerimiento, como es la indagación de mercado, como es el tema del valor en sí, ¿no? Por lo tanto, tu expediente de contratación tiene que ser nuevamente
aprobado. ¿Ok? Ahora, el mismo Decreto Supremo 102 ha establecido algunos aspectos interesantes, ¿no? En sí ha señalado un plazo para que se puedan realizar esas adecuaciones. En el caso de bienes y servicios, ¿no? Se les ha dado a las entidades para que adecúen los protocolos. Y ojo, estamos en el escenario en el cual sí es necesario adecuar el requerimiento, ¿correcto? Estamos en el primer supuesto, ¿ok? Entonces, el Decreto Supremo ha señalado que las entidades tienen 5 días hábiles para adecuar esos requerimientos, ¿ok? ¿Desde cuándo? Desde la publicación de este Decreto Supremo 103 que estábamos hablando, ¿correcto? Es decir, a partir del 15 de mayo se contabilizan los 5 días hábiles, o sea, de hecho que ya han pasado los plazos, pues, ¿no? ¿Ok? En el caso de obras y consultorías de obras, el plazo es de 15 días hábiles, ¿correcto? Y bueno, también ya estamos ya con el plazo cumplido, ¿no? Entonces se entiende que a la fecha ya las entidades han tenido que reiniciar sus procedimientos de selección, tanto para bienes, servicios, para obras y consultorías de obras, ¿correcto? Ese es por el lado de plazo. Ahora, el Decreto Supremo también señala una herramienta muy importante, ¿ya? Para poder también, porque este tiene el enfoque de reactivar en sí la economía nacional, ha dispuesto de que se puede incrementar los adelantos directos y en el caso de obras, adelanto de materiales, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el reglamento general o en todo caso la regla general? Es que en el caso del adelanto directo para, digamos, para obras, estamos hablando de obras, el adelanto directo es del 10% y el adelanto de materiales es del 20%, ¿correcto? Eso es lo general, ¿no? Lo que está señalado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, en el marco de este Decreto Supremo 103/2020, esos adelantos directos se pueden incrementar, ¿no? Si hablamos de adelanto directo que eran 10, ahora puede ser 15%. Si hablamos de adelanto de materiales que antes era 20, ahora puede ser hasta el 25%. ¿Correcto? Ok, perfecto. Si es que el supuesto, en todo caso, si la entidad, ¿no? Vamos al segundo supuesto, señala de que no es necesaria la adecuación a los requerimientos, ¿no? En los ejemplos que yo citaba, ¿no? De pronto entrega de materiales, entrega de computadoras, entrega de licencias o determinadas contrataciones en las cuales no se requiere adecuar los requerimientos a los protocolos sanitarios. ¿Cómo se procede? Básicamente, en ese tipo de prestaciones simplemente continúas con tu procedimiento de selección, ¿no? Lo reinicias en la etapa que tú lo has dejado. Simplemente lo reinicias, ¿correcto? Sin necesidad de adecuar los protocolos, ¿ok? Y ahí se señala una nota importante, ¿no? Si el procedimiento de selección estaba ya consentido o en trámite para perfeccionamiento del contrato, es decir, ¿no? Si en este procedimiento de selección en la cual no vas a requerir adecuar el requerimiento, ya estaba ya, digamos, con buena pro consentida, o estabas en el trámite para perfeccionar el contrato, la misma norma señala de que le vamos a dar un plazo extra de 5 días hábiles adicionales para que el contratista, ¿no? Presente los documentos para formalizar el contrato. ¿Correcto? Entonces, sobre este pequeño punto vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Tú sabes que desde el consentimiento de la buena pro se tiene un plazo de 8 días, ¿verdad? Para poder, ¿no? Para presentar los documentos a fin de suscribir el contrato, ¿correcto? Entonces, sobre ese plazo de 8 días que habíamos señalado, el Decreto Supremo señala de que si tu proceso de selección ha quedado en esa situación, puedes darle un plazo adicional de 5 días hábiles al plazo que te restaba, ¿no? Por ejemplo, si yo de pronto ¿no? Gané la buena pro, esta buena pro se consintió, ¿no? Yo tenía 8 días para presentar los documentos a fin de suscribir el contrato, pero al día 5, ¿no? Por ejemplo, al quinto día, ¿no? Se suspendió mi procedimiento de selección porque, bueno, entramos en el tema de estado de emergencia. Entonces, si al quinto día se suspendió el procedimiento de selección, ¿no? ¿Cuántos días me quedan para poder presentar la documentación? ¿No? Si eran 8, estamos al quinto día, nos quedaban 3 días, ¿verdad? Ok, a esos 3 días yo tengo que adicionarle 5 días hábiles. ¿Ok?
Ojo con ese detalle. Bien. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Señores, voy a explicar estos temas y al final, por favor, vayan apuntando las consultas que puedan tener, ¿ya? Porque al final ya de la exposición va a haber una ronda de preguntas y respuestas, que básicamente no quiero que quede ahí algún cabo suelto, no quiero que quede alguna duda al respecto, ¿ok? La idea es de que en esta charla, en esta videoconferencia virtual, puedan aclarar todas sus dudas respecto al tema del reinicio de los procedimientos de selección. ¿Okay? Bien, ahora, te dicen, ¿cómo debo actuar si el procedimiento de selección suspendido se encuentra en alguna de estas etapas? Ok, ya habíamos dicho, ¿no? Ahorita ya estamos en el escenario en el cual es necesario adecuar nuestro requerimiento. Es necesario adecuar nuestro requerimiento. Y ya como habíamos dicho, el mismo decreto supremo nos da en el caso de bienes y servicios 5 días para adecuar estos requerimientos y para el caso de obras y consultorías de obras hasta 15 días hábiles. Ok. Ahora, hay otro aspecto importante, ¿no? El tema de ver en qué etapa se suspendió mi procedimiento de selección, porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que se haya suspendido en la fase de formulación de consultas y observaciones, o que haya quedado suspendido en la etapa de integración de bases, o que haya quedado suspendido cuando ya tenía de pronto una buena pro consentida. ¿Ok? Va a ser distinta. ¿Ok? Bien, vamos a chequear. Hay 4 momentos, 4 etapas. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa si mi contratación, ¿no? Mi procedimiento de selección, se quedó suspendida durante la formulación de consultas y observaciones? Es decir, ¿no? Mi procedimiento de selección se estaba llevando a cabo y se suspendió justo en la etapa de formulación de consultas y observaciones. Ahí se suspendió mi procedimiento de selección, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En ese momento, publicar en el SEACE el nuevo requerimiento, que incluye los protocolos que estábamos conversando, y darle un plazo adicional no menor a 2 días para la formulación de consultas y observaciones. ¿Ok? ¿No? Entonces, si de pronto nuestro procedimiento de selección se quedó en la etapa de formulación de consultas y observaciones, ¿no? Imaginemos una licitación pública o concurso público. ¿Cuántos días tenemos para formular las consultas y observaciones? Son 10 días, ¿verdad? 10 días, correcto. Imaginemos que si mi procedimiento de selección se suspendió cuando estaba en el día noveno. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es aumentar 2 días más esa etapa de formulación de consultas y observaciones. Entonces, recapitulando esta primera partecita, si mi procedimiento de selección estaba en la etapa de formulación de consultas y observaciones, lo que yo tengo que hacer es publicar en el SEACE mi nuevo requerimiento con los protocolos, ¿correcto? Y adicionar en 2 días el plazo que se tenía para la formulación de consultas y observaciones, ¿correcto? Bien, pasemos al segundo momento, la segunda etapa. Si mi procedimiento de selección estaba en la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, es decir, justo estaba por publicar el pliego absolutorio de consultas y observaciones, estaba por publicar la integración de bases. Justo en ese momento se suspendió el procedimiento de selección por estos temas del estado de emergencia, por estos temas relacionados al COVID. Estaba justo en la publicación, ¿no? Estaba justo por publicar mi absolución de consultas y observaciones e integrar las bases. Entonces, si has estado en esta etapa, lo que tú tienes que hacer es publicar el nuevo requerimiento, ese requerimiento que estábamos hablando, el ajustado, ¿no? En conjunto con las bases integradas. Ahora, se entiende que en estas bases integradas estás incluyendo ese nuevo requerimiento, pues, ¿no? ¿Ok? E indicando, ¿no? Indicando en las bases integradas, indicando en el acta esta de integración de bases, de que las ofertas que se vayan a presentar deben considerar este nuevo requerimiento, ¿no? Ese requerimiento ajustado. ¿Correcto? ¿Ok? Bien, tercer aspecto, tercer momento, tercera etapa.
durante el trámite de emisión de pronunciamiento respectivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, se integraron mis bases, pero ¿no? Se entiende que acá es licitación pública y concurso público, ¿verdad? Porque solamente la licitación pública y concurso público permiten elevar al OCE para que emita su pronunciamiento, ¿no? Entonces, si mi procedimiento de selección estaba en plena elevación, ¿no? Estaba en la, digamos, en la cancha del OCE para que el OCE emita su pronunciamiento, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿No? Toda vez que, digamos, este procedimiento de selección está en la cancha del OCE, lo que va a hacer el OCE es requerir a la entidad que adecúe su requerimiento, ¿correcto? ¿No? Y se va a ampliar en 2 días el plazo para la emisión del pronunciamiento. Es decir, el OCE que ha venido, ¿no? Ha estado elaborando el pronunciamiento, de pronto ya estaba a punto de publicarlo, pero bueno, pues, ¿no? Se suspendió el procedimiento de selección. Quedó suspendido, quedó en stand-by. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el OCE? Obviamente, el OCE te va a mandar una notificación para que te va a preguntar, ¿no? Señores de la entidad, en esta contratación, ¿van a requerir adecuar el requerimiento? ¿No? Y ahí, bueno, pues la entidad va a tener que hacer el análisis y de pronto va a decir, sí, señores, no se voy a tener que adecuar mi requerimiento, ¿no? O de pronto no es necesario adecuar el requerimiento, dependiendo, ¿ok? Bien, entonces, obviamente que el OCE te va a dar, digamos, un plazo para que tú puedas hacer las adecuaciones y vuelvas a enviar ese requerimiento ajustado al OCE para que el OCE pueda emitir su pronunciamiento, pero ya va a emitir su pronunciamiento tomando en cuenta también ese requerimiento adecuado, ¿correcto? Y el plazo que tenía para emitir ese pronunciamiento, que la regla general es 12 días, ¿no? Se va a ampliar en 2 días más, ¿correcto? Si de pronto estábamos en el día 11, ¿no? Justo, un día más, faltaba un día más para emitir el pronunciamiento, ¿no? Pero justo ahí en el día 11 se suspendió el procedimiento de selección. Entonces, en esta situación, ¿no? El OCE va a tener hasta 2 días adicionales para poder emitir su pronunciamiento. Y finalmente, ¿no? Esta es una partecita en la que ha generado bastantes consultas, bastantes preguntas. ¿Qué pasa si mi procedimiento de selección ya contaba con bases integradas, ¿no? Ya contaba con bases integradas, publicadas, en adelante, ¿no? ¿Qué pasaba? Es decir, si ya se habían integrado las bases, ya se habían integrado las bases. Es más, si ya se habían presentado ofertas, ¿no? Acá en el cuarto punto se señala, ¿no? Bases integradas, publicadas y o en adelante. ¿Qué significa y o en adelante? Bases integradas, de pronto la presentación de oferta. ¿Qué otras etapas siguen? La evaluación y calificación. ¿Cuáles son las otras etapas? El otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y las otras acciones, ¿no? De pronto el consentimiento, de pronto ya el trámite para suscribir el contrato, ¿verdad? Para suscribir el contrato. Entonces, cuarto punto, se toca este tipo de temas, ¿no? Este tipo de procedimientos de selección que han quedado, digamos, en stand-by cuando ya tenían unas bases integradas. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando ya tenemos unas bases integradas, ¿qué es lo que pasa? Se consideran como no realizadas todas las actuaciones posteriores, ¿ok? Entonces, se va a considerar como no realizada si de pronto este procedimiento de selección ya estaba con evaluación, es más, ya estaba con otorgamiento de la buena pro, de pronto ya tenía inclusive ya los documentos para suscribir el contrato. Todas esas acciones posteriores a la integración de bases se quedan automáticamente como no realizadas, ¿ok? Como no realizadas. Es decir, vas a tener que regresar. Hayas avanzado lo que hayas avanzado, necesariamente tienes que regresar, ¿no? Así ya te hayan presentado los documentos para suscribir el contrato, así ya tenías, de pronto ya estabas ya, ¿no? Es más, ¿no? De pronto has tenido que observar los documentos para la suscripción del contrato y le diste el plazo de 4 días para que subsane esa documentación y justo, de pronto, ¿no? Justo un día antes para ya suscribir el contrato, se suspendió el procedimiento. Caballero, nomás tienes que retroceder, ¿no? Porque habíamos dicho claramente al inicio que el procedimiento de selección se inicia desde la convocatoria hasta que se suscriba el contrato. Mientras que no haya un contrato suscrito, no se puede decir de que el procedimiento de selección haya culminado, ¿ok?
Entonces, todas las actuaciones que han podido realizar posteriores a la integración de bases, es decir, de pronto la evaluación, calificación, la buena prueba, el consentimiento, de pronto el tema del procedimiento para suscribir el contrato, eso va a quedarse como no realizada. Si tienes que regresar, es decir, tienes que volver a integrar las bases con el nuevo requerimiento. ¿Ok? Con el nuevo requerimiento. Bien. Una más, por favor. Avanzamos un PPT, por favor. Ya. Ok. Bien, regresamos por favor, regresemos al primero. Regresemos al primero, por favor. Ya, ok. Esto lo habíamos dejado. Al siguiente, por favor. Ya, esto lo habíamos dejado para después, ¿no? Para el final. Ya. Ok, entonces, hasta este punto hemos hablado de los procedimientos de selección que se encontraban suspendidos, ¿no? Que se encontraban en stand-by. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los nuevos procedimientos de selección? Es decir, los que recién vas a convocar, ¿no? Los que recién se van a convocar a partir del 15 de mayo en adelante, ¿no? Necesariamente esos nuevos procedimientos de selección, esos que están totalmente nuevos, de todas maneras, ¿no? Van a tener que, ¿no? Lanzarse con los requerimientos ajustados, ¿no? Con los requerimientos adecuados y ajustados, siempre y cuando la materia de contratación se requiera, ¿no? Porque como habíamos dicho hace un momento, no en toda contratación se va a tener que adecuar los protocolos. Entonces, estos nuevos procedimientos de selección que parten prácticamente de cero, obviamente que tú vas a tener que adecuar los protocolos a tus requerimientos para que puedas lanzarlos, ¿ok? Vas a tener que, y obviamente, ¿no? Como hemos dicho, inclusive, si tú ya tenías de pronto un expediente aprobado sin temas de COVID, se va a tener que volver a aprobar el expediente de contratación, ¿ok? Al igual, el tema de los adelantos, para el caso de obras, ¿no? Para estos nuevos procedimientos de selección también se aplica, ¿ok? Se pueden incrementar los adelantos, ¿no? Para adelanto directo, ahora la valla es hasta el 15%, para el adelanto de materiales, ahora la valla es hasta el 25%. Y hay un aspecto muy importante, es de que los procesos que se convoquen a partir del 15 de mayo, es decir, a partir de la entrada en vigencia de este decreto supremo 103, ¿no? Y ojo, vuelvo a repetir, estamos hablando de nuevos procesos de selección, es decir, procesos que parten de cero, se señala una inaplicación a la elevación del OCE, ¿correcto? Es decir, pero ojo, ustedes saben que la elevación del OCE solamente está previsto para licitación pública y concurso público. Entonces, si tú vas a lanzar una licitación pública o un concurso público en estos días, ¿no? Estos procedimientos de selección no van a poder ser elevados al OCE, ¿ok? No van a poder ser elevados ante el OCE, ¿correcto? Entonces tenemos a partir del 15 de mayo, junio, julio, agosto, aproximadamente sus 4 meses, ¿no? En los cuales los procedimientos de selección nuevos que se convoquen, sobre todo licitación pública y concursos públicos, no van a ser elevados al OCE, ¿ok? Porque eso se dispone en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 103. Entonces, ojo con ese detalle, ¿ok? Ojo con ese detalle. Bien, hasta este punto, si tenemos alguna consulta, duda, algo que haya quedado pendiente, este es el momento. Los que deseen hacer alguna pregunta, Miguel Hunda tiene una pregunta. Adelante, Miguel. Sí, buenas noches. En pocas palabras, creo haber entendido de que estando en cualquier fase del procedimiento de selección, de todas maneras va a volver al estudio de mercado. ¿Es correcto? Sí, en todos los casos.
Pero ojo, no es que, digamos, regreses y tengas que declarar nulo el procedimiento de selección, ¿no? Lo que sí tienes que hacer es adecuar el requerimiento, hacer tu indagación de mercado, ¿no? Y es más, ¿no? Te habla de aprobar un expediente, ¿correcto? ¿Ok? Pero vas a regresar a la etapa en la que se encuentre, dependiendo, ¿no? De acuerdo acá a lo que se está señalando en, en el PPT ¿no? Que habíamos señalado sobre las etapas. Un favor, podemos poner, a ver, regresemos al PPT, por favor. El PPT donde están las etapas, donde se inicia con el número 2. Ya, ahí, ¿no? Hay que, digamos, respetar esta disposición, ¿ok? En principio, vas a tener que regresar a la etapa, ¿no? Que te señala acá, ¿correcto? De hecho que sí, pues no, de hecho que sí, vas a tener que adecuar tu requerimiento, vas a tener que realizar una nueva indagación de mercado, inclusive, como te decía, no vas a tener que aprobar tu expediente de contratación. Una vez que hayas hecho eso, vas a tener que reiniciar tu procedimiento de selección en la etapa en la que te hayas quedado, ¿ok? No se confundan, ¿ah? No es que toda vez que yo voy a hacer una indagación de mercado, voy a hacer un nuevo requerimiento, entonces mi procedimiento va a regresar siempre a convocatoria. Y es más, ¿no? Algunos me preguntan, oye, ¿tengo que declarar nulo el proceso? No, señores, no se declara nulo y tienes que regresar a la convocatoria. En la etapa donde te has quedado, desde ahí tienes que reiniciar. Por eso, cuando has dado la buena proya y estás iniciando ya el plazo para la entrega de documentos para formalizar ya el contrato, perfeccionarlo, tienes que regresar a la integración, dice. Exacto. Entonces, Exacto. regresar a la integración significa prácticamente la nulidad de esa buena pro y unas nuevas ofertas. No propiamente dicho como una nulidad, bueno, es un término nuevo que se ha sacado ya en el decreto Es supremo. una nulidad operativa nada más en el sistema. Algo así, claro, no, claro, en el sistema, o sea, si hablamos de términos operativos en el SEACE vas a tener que aplicar la opción nulidad, pues, ¿no? Pero no es que no es que vayas a colgar una resolución de nulidad, no. No, claro. Tienes que colgar el decreto supremo 103. Claro, por eso le digo, en pocas palabras, esto significa de que mi buena pro quedó sin efecto ya. Yo Sí, sí, regreso queda, a una nueva claro. integración y tengo que volver a recibir ofertas nuevamente. Exacto, tal cual. O sea, si tu proceso está en integración de bases, todo lo que tú hayas avanzado, todas las acciones que hayas realizado, de pronto la evaluación, calificación, ¿no? O de pronto la presentación de ofertas o el consentimiento, todo eso se queda sin efecto. Se considera como no realizada. Es decir, lo que tú dices, ¿no? Vas a tener que volver a integrar las bases, y es más, ¿no? De pronto te lo pueden elevar al OCE, ¿no? Dependiendo, vas a tener que volver a recibir las ofertas, volver a evaluar, volver a otorgar la buena pro, ¿no? Y todo lo demás. ¿Qué opinión le merece el tema de que si este plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19 es obligatorio para todas las empresas contratistas del Estado? ¿Por qué tenemos que regresar al estudio de mercado para que se le cargue al Estado un presupuesto o un costo que tiene que asumirlo los propios contratistas por mandato de la ley? Lo que pasa es que ahí hay que ver un tema, ¿ya? Y lo voy a citar, por ejemplo, entre otras contrataciones en una obra, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una obra, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que tener que adecuar, pues, ¿no? Ese expediente técnico, porque de todas maneras se va a tener que incrementar el costo. O sea, de hecho que sí, pues, ¿no? De hecho que sí, como que genera, digamos, un poco de una situación un poco particular, porque, o sea, obviamente, como tú dices, el Estado va a gastar más, ¿ok? De hecho que sí, el Estado va a gastar más. Ahora, el contratista, ¿no? Siempre, digamos, va a tener que ver estos temas de sus beneficios también, pues, ¿no? Porque el contratista en sí no te va a chambear para básicamente no tener, digamos, utilidades, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa, no? Como yo te citaba en el caso de una obra, el hecho de que los obreros deban contar con una mascarilla o de pronto hacerse las pruebas rápidas, ¿no? O de pronto implementar una posta médica ahí dentro de la obra, ese costo en sí
lo tiene que asumir el contratista o se tiene que considerar en los costos del presupuesto, ¿no? Debería considerarse en los costos del presupuesto, ¿no? Porque obviamente el contratista tampoco va a poner de su bolsillo, ¿no? Es todo un tema, las mascarillas, estas pruebas rápidas, son costos que en sí no, digamos, no depende mucho de la entidad ni del contratista, ¿no? Este es un tema, digamos, imprevisto, un tema fortuito, no nadie tenía previsto este tema del COVID, así es que es mejor tener las reglas claras en este momento, ya que estamos en plena fase de selección, que aún no tenemos un ganador de la Buena Pro, para señalar esto, pues, ¿no? Ok, el precio que yo voy a pagar va a ser, ya no va a ser 10 como lo había previsto, pero, ¿no? Ya no va a ser 10 como lo había previsto, ahora van a ser 12, ¿no? Por eso es importante adecuarlo en este momento que estamos en la fase selectiva aún, ¿no? Porque sería peor al final, ¿no? Sacamos así, con esos mismos precios, con ese mismo requerimiento, suscribimos un contrato, ¿no? Y de pronto en el contrato vamos a tener muchos problemas, ¿no? Porque el contratista te va a decir, oye, pero este tema de la mascarilla, estos temas de las, no sé, ¿no? De las pruebas rápidas y todo lo demás, o sea, yo no voy a poner de mi bolsillo, te va a decir, ¿no? Y eso podría generar muchos conflictos, muchas controversias, de pronto inclusive hasta arbitrajes, ¿no? Por eso es importante que ya que estamos en la fase de selección, es decir, no tenemos todavía, digamos, un contrato suscrito, mejor ajustar el requerimiento. Ajustar el requerimiento, y si el requerimiento, la indagación de mercado nos dice que es necesario incrementar el precio, ¿no? El monto, ¿no? Se tiene que hacer, pues no nos queda de otra. Como te comento, o sea, esto de acá en sí, el tema del COVID no es responsabilidad ni de la entidad, ni de los contratistas, ni de los empresarios, ¿no? Así es que hay que pagarse lo que es, ¿no? Lo justo y lo adecuado. Esta es una consideración bien particular, ¿no? Porque si yo no contrato con el Estado, igual voy a tener que cumplir esos protocolos de salud, ¿no es cierto? Entonces implicaría, bajo ese razonamiento, de que yo le cargue a mis clientes el costo de la mascarilla, de los protectores faciales, de las pruebas COVID, del alcohol gel y todo lo que puede utilizarse, ¿no? Eso te lo tiene que pagar la entidad. Sí, tiene que incluirse en el requerimiento. Ok, Lo que pasa es que gracias. hay que hacer una pequeña diferenciación. ¿Okay? Hay que hacer una pequeña diferenciación. Esto, lo que tú comentas, este tema de adecuar los protocolos y todo el tema, ¿ya? Esa disposición obligatoria que tú señalas, y es más, ¿no? Que tienen que registrarse en el SICOBIT, todas las empresas, ¿no? El mismo Decreto Supremo 101, ya que es otro Decreto Supremo que ha modificado varios temas relacionados al SICOBIT y todos estos temas, indica de que, o sea, cualquier empresa, estamos hablando solamente de personas jurídicas, ¿ya? Porque para personas naturales no es obligatorio hacer estas adecuaciones. Estamos hablando de personas jurídicas, nada más, ¿ok? Señala de que toda persona jurídica que quiere iniciar sus labores, sus trabajos, tiene que adecuar los protocolos sanitarios, ¿correcto? Pero ojo, a esos protocolos sanitarios son para temas internos de la propia empresa. Por ejemplo, si yo soy, ¿no? Tengo mi empresa de pronto no sé, tengo mi empresa yo soy ejecutor de una obra. Soy ejecutor de una obra, ¿correcto? Yo tengo mi sede, tengo mi matriz, ¿no? Mi sede principal. Entonces, esos protocolos los tengo que adecuar para mi sede principal, ¿correcto? Todos los gastos relacionados para mi sede principal. Pero, o sea, digamos, esto es de manera estándar, de manera macro, ¿ah? Pero ya para la obra puntual en sí, se tienen que adecuar nuevas medidas para la obra puntual en sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vigilancia que yo te comentaba, ¿no? Porque lo que tú señalas es, oye, pero si ya el mismo Estado está diciendo que estos obligatoriamente tienen que implementar, pero ojo, ¿eh? El tema del SICOBIT y el registro que lo tiene que hacer de manera obligatoria es para la matriz, digamos, por así decirlo, de la empresa. En el servicio de limpieza, por ejemplo, va a tener que adecuar esos protocolos para las oficinas, ¿no? De la empresa. Pero ya, digamos, el trabajo en sí, el servicio puntual que te va a realizar es para ti como entidad, ¿no? Las mascarillas que va a utilizar el personal propuesto, pero ya para el servicio en sí que te va a brindar, ¿no? Entonces, ojo con esos detalles. ¿Okay? Ok, gracias. Tenemos una pregunta de José Silva. Por favor, active su micrófono para escuchar su pregunta. Mi consulta es solo algo pequeño nomás. Quisiera saber si el mismo se hace, ya estará habilitado para esos tipos de cambios o modificaciones que se va a hacer, porque no vaya a ser que queramos hacer esto
y no nos permita, y lo más factible o lo más fácil creo sería declarar una nulidad, ¿no? Solo eso era mi consulta. Ya. Sí, gracias. Mira, te comento. El CAC sí ya está implementado, ya está implementado. Ni bien salió este decreto supremo 103, a los 2 días el CAC implementó estas disposiciones y es más, ha sacado una guía, te la paso, porque en esta guía se señala explícitamente qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Respecto a los registros en el CAC, ¿ya? O sea, se llama, a ver, no sé si lo pueden apuntar, seguramente ya muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Se llama Guía para operativizar el registro de las actuaciones dispuestas por el Decreto Supremo 103 para el reinicio de procedimientos de selección en trámite, ¿ok? Se llama Guía para operativizar el registro de las actuaciones dispuestas por el Decreto Supremo 103 para el reinicio de los procedimientos de selección en trámite. ¿Ok? Lo pueden googlear, eso está ya publicado, ya desde el 18, 19 de mayo, y te dice puntualmente qué pasos debes seguir en el CIACE para poder efectuar este tipo de registro, ¿no? Y por etapas te lo dice, inclusive te lo dice por etapas, ¿no? Ahí dice, ¿no? Ahí en esta guía señala lo que decía nuestro compañero, pues, ¿no? Para efectos operativos, qué es lo que tengo que hacer en el CIACE si mi proceso ya avanzó, ¿no? Inclusive, ¿no? En esta guía te dice ya, ok, en el caso si el proceso ya avanzó y está con integración de bases, para efectos de él vas a tener que registrar ahí en el botón nulidad, ¿no? Pero como te decía, no es que cuelgues una nulidad, no un acto resolutivo, sino simplemente vas a tener que colgar ahí el Decreto Supremo 103. Sí, inclusive como te... ¿no? Sí, dime. Otra, ajá, sí, te comento, hay personas que, como yo, que todavía, ya me dice que ya hay esa guía, está bien, pero todavía nosotros como entidad o como trabajador, todavía nosotros no estamos yendo a laborar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si de repente a mí me llaman el día, no, hoy día, me dicen, no, José, ven a trabajar todavía el día lunes, ¿no? Me voy a dar con la sorpresa que ya los plazos ya están vencidos, porque eso también nos acaba de decir que nos han dado en casos de bienes y servicios 5 días y en obras 15 días, pero a la fecha Sí. ya estamos con los plazos vencidos. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿cuáles serían las acciones a seguir si en caso yo recién me incorporo el día lunes o martes de la próxima semana? Sí, es todo un tema, ¿no? Lo que tú comentas está pasando en realidad a nivel nacional. Hay muchas entidades inclusive que tienen su personal que ha sido infectado por el tema del COVID, ¿no? Y hay muchas entidades que todavía no, digamos, no están iniciando sus labores. Igual, ¿no? Como yo te decía, ya los plazos en sí están vencidos. Tienes que aplicar todas estas disposiciones, de todas maneras las tienes que aplicar. Y bueno, pues, ¿no? Ya si los plazos están vencidos, el OCE ha dispuesto que mandes, pues, ¿no? Tus requerimientos y tus adecuaciones a la página del OCE, ya al correo del OCE, ¿no? A consultas@oce.gov.pe. Ya, porque sí, pues lo que tú dices es muy cierto, ya en muchas ocasiones ya estamos fuera de plazo, ¿no? Entonces se va a tener que comunicar al OCE, ¿no? Señores del OCE, bueno, en esta situación, habría que señalar, ¿no? Porque, digamos, recién estamos reiniciando nuestro procedimiento de selección, ¿no? Lo que tú dices puede ser muy cierto, de que, bueno, en fin, recién he estado reiniciando mis actividades en mi trabajo, no sé, en estos días, entonces vas a tener que hacer un pequeño sustento, ¿no? Y vas a tener que informarlo al OCE a través del José, correo que te acabo de mencionar. Otra consulta, ya, digamos que eh, la entidad ha tomado la decisión de declarar nulidad a todos los procesos, ¿no? Y pasarlo hasta esta etapa y no le ha comunicado a los CES la decisión que se está tomando, ¿no? Como usted nos está diciendo, que lo mejor sería que se le comunique al OCE y todo eso. Pero si la entidad ha tomado la decisión de declarar la nulidad y volverlo a la etapa de convocatoria, eh, no sé si se estaría haciendo lo correcto o Claro, lo que pasa es nos que, estamos... Ujú. lo que pasa es que la figura de la nulidad, ¿no? Es una figura jurídica que te permite
sanear los errores que hayas podido cometer durante la etapa del procedimiento de selección, ¿no? De pronto, tú has cometido un error en la etapa de solución de consultas y observaciones, ok, tienes esa herramienta legal para poder declarar la nulidad, ¿no? O de pronto, has hecho una mala evaluación, ¿no? Ok, cometí el error, ya, ok, ¿no? Me cojo la herramienta esta de la nulidad, ¿no? Y bueno, lo declaro nulo y puedo regresar a la etapa en la que se incurrió en el vicio. Digamos, esa es la figura de la nulidad. Ahora, este tema de acá en sí no es un error, pues, ¿no? De la entidad, no es un error de la entidad, ¿no? Esto en sí es algo imprevisto, algo en realidad que, bueno, no se esperaba, es algo fortuito. En sí acá no hay un error de la entidad. Entonces, aplicar la figura de la nulidad, por lo menos conceptualmente, no sería lo más adecuado. No sería lo más adecuado. ¿Ok? Salvo que sí, pues no, efectivamente, tú como entidad hayas cometido un error, ¿no? Flagrante, ya, ok, cógete de la herramienta de la nulidad, ¿no? Conceptualmente debería ser así, pero si es un tema de COVID, si es un tema de adecuación de requerimiento, lo que estamos hablando, en principio no cabría la nulidad, no cabría esa nulidad, estimado. El señor José Sorel tiene una pregunta. Ya lo formulé, ya, de mi Acá. parte, muchas gracias. El señor Guido Silva, su pregunta. Mientras tenemos unas preguntas por el chat. Dice Luis Gómez, si estamos en un requerimiento que implicaba licitación pública, independiente de la etapa en la que me encontraba, ¿puedo dejar sin efecto el requerimiento para iniciar un nuevo en el contexto de una adquisición directa? A ver, un favor, se entrecortó un poquito la comunicación. ¿Podrías repetir la consulta? Sí, por supuesto. Dice. Si estamos en un requerimiento que implicaba licitación pública independiente de la etapa en la que me encontraba, ¿puedo dejar sin efecto el requerimiento para iniciar un nuevo en el contexto de una adquisición directa? Ok, o sea, claro, seguramente es más parecido a lo anterior, ¿no? Ya, ok, tú tenías ya tu convocatoria, estaba tu requerimiento, y lo que quieres es declarar nulo para iniciar de cero, ¿no? Y evitar estas etapitas para que regreses y todo el tema. Bueno, está vinculada a la respuesta que di anteriormente, ¿no? O sea, si tú ya tenías tu procedimiento de selección en determinada etapa, tienes que reiniciarlo desde la etapa en la que, en la que la dejaste, ¿no? En la etapa en la que la dejaste. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas entidades que a fin, pues, ¿no? De, no sé, de iniciar todo prácticamente de cero, están tomando la decisión de declarar nulo y prácticamente volver a foja cero y volver a lanzar la convocatoria, cuando no debería ser convocatoria, ¿no? Porque si de pronto estaba durante el trámite de la emisión del pronunciamiento, tienes que regresar a esa etapa de trámite de emisión de pronunciamiento, ¿no? Ahora, si tú me preguntas conceptualmente, ¿está bien que yo ese requerimiento que ya estaba como convocado, ahora digamos, lo retrotraiga totalmente, volver a convocatoria? Volvemos a lo mismo, ¿no? Conceptualmente no se podría, ¿no? Porque para hacer eso tendrías que declarar la nulidad. Y habíamos dicho hace un momento que para que declares una nulidad, o una nulidad se da cuando haya un error, pues, ¿no? Que haya cometido la entidad. En estos casos, esto es algo fortuito, imprevisible, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle. ¿Okay? Si sobre esa pregunta tenemos repreguntas, normal, ¿la? Me la pueden hacer. ¿Ok? Dice, Si alguna pregunta no ha quedado, digamos, claro o correcta, o sobre esa hay más dudas, vale las repreguntas. Estamos para eso. pregunta, ¿los adicionales para los requerimientos implican un informe de consistencia para la inversión? A ver, los adicionales para los requerimientos. Ajá, ¿implican un informe de consistencia para la inversión? Un informe de consistencia para la reinversión, me dices. ¿No? O sea, estamos hablando seguramente de una obra. De una obra. Informe, mira,
respecto a, o sea, ese informe que tú me comentas, por lo menos la normativa no lo ha previsto. ¿Ya? O sea, no ha previsto que se presente, digamos, el tema del informe de la consistencia. Ya va a depender, digamos, de la entidad o de la discrecionalidad, ¿no? De las entidades, ¿no? Si de pronto es para ti como entidad, ¿no? Es mejor que tenga un informe de consistencia, toda vez que es una obra, para que salga mejor y todo el tema, ok, lo puedes hacer, ¿no? Pero igual, o sea, no estás obligado, no estás obligado, no estás obligado. Si hablamos de una obra, lo que tiene que quedar claro es que esa adecuación al requerimiento, y si hablamos de una obra, esa adecuación al expediente técnico de obra, tiene que salir corregido de manera integral, ¿no? Se tiene que corregir integralmente ese expediente técnico de obra de tal manera que incluya, pues, ¿no? Estos temas de los protocolos sanitarios, inclusive en el caso de obras, de los expedientes técnicos de obras, se va a tener que seguramente reformular los rendimientos, ¿no? Los rendimientos de la obra, porque, digamos, para una obra en la cual tú considerabas que para un espacio, no sé, para construir todo un piso, ¿no? Tú podías chambear antes del COVID con 20 personas. Ahora, por estos temas de contagio, ya no vas a poder chambear con 20 personas, de pronto vas a poder trabajar con la mitad, con 10 personas. Entonces, esto definitivamente va a afectar el rendimiento de esa obra. Seguramente te vas a tomar más días para poder ejecutar esa obra, de hecho que sí. Y eso lo tienes que señalar en el expediente. Es decir, si hablamos de obra, se va a tener que reformular de manera integral el expediente. De manera integral se tiene que reformular ese expediente. Ahora, para eso es necesario también hacer este informe que tú comentas. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí lo podrías hacer, ¿no? De pronto como una buena práctica, pero que estés obligado a hacerlo, no se dispone, por lo menos en el reglamento, ese tipo de aspectos. Eso ya queda, digamos, abierto. Renzo Cabero pregunta, ¿es posible solicitar a la entidad gastos generales en un servicio debido a la suspensión del plazo? Ya, me parece, habría que en todo caso precisar de que por la pregunta que está haciendo, está relacionado ya la ejecución de la obra en sí, ¿no? Hay que aclarar o en todo caso hay que precisar que lo que nosotros estamos abordando en esta reunión, esta videoconferencia, es temas relacionados a la fase de selección, ¿no? Todo relacionado a la fase selectiva, es decir, desde que se lanza la convocatoria hasta que se suscriba el contrato, ¿no? Todo eso corresponde a la fase de selección y es lo que estamos hablando. Ahora, de pronto la consulta está relacionada ya a la otra fase de la contratación, ¿no? Es decir, la parte de ejecución contractual, ¿no? Que se inicia ya desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta que se ejecute, pues, ¿no? La prestación. Me parece que la pregunta de nuestro compañero está vinculada a eso, ¿no? Seguramente es una obra que dice, puedo solicitar mayores gastos generales, pero ojo, a la pregunta de nuestro compañero, para que no confundir un poco el aula, aparentemente está vinculada a la ya ejecución de obra, es decir, cuando ya hay un contrato suscrito. Así, vuelvo a repetir, estamos haciendo un pequeño paréntesis, ¿verdad? Nos estamos yendo a la otra fase, que no es materia del curso, pero bueno, para atender la consulta de nuestro amigo, si ya tienes contrato firmado, ¿puedes solicitar mayores gastos generales? Sí, sí lo puedes hacer, ¿no? El decreto legislativo 1486 y la directiva número 5 del OCE 2020, en estos dispositivos legales se señala, pues, ¿no? De que sí podrías requerir el incremento de costos directos y gastos generales también, ¿no? Y ojo, no van a ser considerados como adicionales, no son considerados como adicionales. Entonces, sí lo puedes hacer, ¿no? Revísate el decreto legislativo 1486 y la directiva número 5, 2020 del OCE. ¿Ok? Entonces cerramos ese paréntesis, ¿ok? Cerramos ese paréntesis porque la pregunta del compañero está vinculada a la otra fase de la contratación. ¿Ok? Bien. Otra consulta, por favor. Mercedes Castro dice, a la fecha 23 de junio ya no podemos aplicar los plazos señalados en el artículo 3 del DS 103, ya que solo eran de 5 días hábiles de emitido el decreto para bienes y servicios, y estos están totalmente vencidos. ¿Hay alguna manera de corregir o enmendar los procedimientos si no se hicieron en ese plazo? Bueno, lo tienes que hacer, de todas maneras, lo tienes que hacer. Es decir, tienes que reiniciar de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 103. Si bien es cierto, si ya se te fue el plazo, bueno, no te queda otra. Tienes que hacerlo cuanto antes, ¿ok? Y como había comentado hace un momento, informarlo al OCE, ¿no? Comunicarlo al OCE.
¿no? Que por determinadas situaciones, ¿no? No se pudo reiniciar en esos plazos, pero bueno, de todas maneras tienes que reiniciarlo. De todas maneras, si lo comunicas al OCE, ¿ok? Una pregunta de Kelly Roca dice, en cuanto a la adecuación del requerimiento, se solicita tener un plan aprobado en el SISCOBI. ¿Esto también aplica para personas naturales con negocio? Ya, aquí nos vamos a salir un poquito, ¿ya? Este tema de los registros del COVID, ¿ya? Para eso hay que chequear el decreto supremo 101, ¿ya? 101/2020 de la PCM, donde que se dan disposiciones para, en sí, reactivar las actividades económicas, ¿ok? Reactivar las actividades económicas, ¿no? Inclusive la fase 2, ¿no? Que ya a partir del 5 de junio está activada la fase 2. Y bueno, como yo te comento, o sea, en sí, este tema de registro, toda persona jurídica que quiera reiniciar sus trabajos, cualquier tipo de actividad, tiene que registrar sus protocolos en el SICOBI, ¿no? SICOBI. Ahora, basta que lo haya registrado y con eso sería suficiente. Sería suficiente. Pero ojo, volvamos a hacer un paréntesis. Estos temas del registro de SICOBI, vamos a apartar un poquito de los temas que estamos hablando en este momento, porque estos temas de registro de COVID, olvidemos un poquito de nuestro tema de contrataciones públicas. Hablamos de manera general, ¿no? Si tú tienes una empresa, si tienes, digamos, persona jurídica, ojo, estamos hablando de persona jurídica, porque para personas naturales no es necesario, según el decreto supremo 101, que personas naturales registren en el SICOBI. No es necesario, ¿ok? Solamente está previsto para personas jurídicas. Ahora, cualquier empresa que quiera iniciar sus actividades necesariamente tiene que registrarse en el SICOBI. Necesariamente tiene que registrarse en el SICOBI. Y basta que con el registro, el decreto supremo 101 lo ha previsto de esa manera porque ¿qué es lo que pasaba hasta antes del decreto supremo 101 que se publicó el 4 de junio? El tema de este registro en el SICOBI estaba generando muchas trabas, pues, ¿no? Muchas empresas se estaban demorando demasiado porque inclusive tenían que tener la aprobación, pues, ¿no? Del sector, ¿no? El MINSA te tenía que aprobar esos planes y todo el tema. Y esto estaba generando mucha traba y mucha burocracia. Ya a partir del 5 de junio, cuando entre en vigencia el decreto supremo 101, chequense el decreto supremo 101, que no es el mismo que estamos hablando, porque nosotros estamos hablando del 103. Ya a partir del 5 de junio, se indica que basta con que te registres nada más, ¿no? Basta que te registres y con eso ya podrías realizar cualquier actividad económica. No es necesario que el MINSA te apruebe tu protocolo ni nada por el estilo. Basta que te registres, suficiente. ¿Ok? Cerramos ese pequeño paréntesis, porque como yo comentaba, para que no se confundan, ojo, este tema del registro de SICOBI lo tiene que hacer cualquier empresa que quiera empezar sus actividades. Y como te decía, este registro está vinculado en sí a la empresa, no a la matriz de la empresa. ¿Ok? A la matriz. Ok, cerramos ese pequeño paréntesis. Bien, ¿tenemos otra consulta? A ver, Nicole Abarca, pero creo que no es pregunta, sino creo que está afirmando, dice, en la subasta inversa electrónica de bienes aplica el decreto 103. Menciona. Miren, respecto a la subasta inversa electrónica, ¿ya? Que es un procedimiento de selección que no cuenta, pues, ¿no? No cuenta con estas etapas, ¿no? En una subasta inversa electrónica no tienes la formulación de consultas y observaciones, no tienes la solución de consultas, no tienes el tema de esta elevación al OCE. En principio no aplicaría, ¿ok? En principio no aplicaría el decreto supremo 103. Ahora, si para tu contratación de subasta inversa de pronto es necesaria la implementación de estos protocolos, ¿podrías hacerlo? Sí, sí, sí podrías hacerlo, ¿ya? Pero como te comento, respecto a subasta inversa, no es obligatorio, no es obligatorio. O por lo menos el decreto supremo 103 no ha previsto que sean para subastas inversas, ¿ok? No lo ha previsto de esa manera.
Ha quedado como que en el aire el tema este de las subastas inversas, ha quedado en el aire, ¿no? O sea, en la práctica ahorita en subastas inversas no es obligatorio seguir con el decreto supremo 103, ¿ok? Pero sin perjuicio de eso, como yo te decía, ¿no? Sin perjuicio de eso, si tú quieres implementarlo, en todo caso adecuar tu requerimiento, lo podrías hacer, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Más adelante. Va a depender también de la contratación, pero que quede clarísimo que en el caso de subastas inversas electrónicas no debería aplicarse el 103. Sí, Renzo hay Cabero, participantes, Renzo discúlpame, Cabero, perdón. discúlpame. Bueno, tenemos varios participantes. Pueden activar sus audios y normal, me formulan la consulta, me formulan la consulta. Si de pronto hay una consulta que todavía está quedando abierta o está quedando en el aire, como yo le decía, pues, no puede quedar cabo suelto, ¿ok? Hay que tratar de absolver todas las consultas que tengamos, no hay ningún problema. Contamos ahí con el tiempo. Hola, hola, quiero hacer una consulta. Yo tengo un tema con respecto a un servicio de limpieza que ya que por este tema de la suspensión de procedimientos ya estaba por firmarse contrato, pero quedó en stand-by. Entonces, ahorita estamos regresando a la etapa de integración de bases. Sin embargo, sabemos que como es un concurso público, se pueden dilatar los tiempos. Pero ahí tenemos un vacío porque ya el servicio de limpieza se nos ha terminado. Bueno, solo nos falta 2 días reactivar y ahí culminaría ya la orden que tenemos, ¿no? Yo creo que esto a muchos de nosotros nos puede estar pasando porque ¿cómo cubrimos ese vacío? Lo que correspondería aquí sería una contratación menor a 8 UIT, ¿no? Pero yo quiero saber si más adelante van a haber consecuencias si es que no se logra sustentar bien esos informes, ¿no? De esas contrataciones que están fuera del marco del procedimiento, ¿no? Porque en mi caso no procede, por ejemplo, una complementaria, ya que el proveedor que culminó el anterior contrato está inhabilitado por el OCE. Entonces, por ahí va mi pregunta, porque eso de sacar una menor a 8 UIT y volver a sacar, porque muchas veces no te alcanzan, ¿no? Las 8 UIT para abarcar ese servicio, volver a sacar eso ya es fraccionamiento. Entonces, muchas entidades, ¿cómo vamos a afrontar pues este tema? Esa es mi pregunta. Sí, sí, de hecho, lo que has hecho hasta la fecha está bien, ¿no? Es decir, has tenido que retroceder todo. Lo que nos dice la compañera, estaba justo a punto de firmar el contrato, pero salió este tema. Caballero, tenemos que adecuarnos a lo que señala este decreto supremo, tenemos que regresar a la integración de bases. Definitivamente lo que has hecho hasta ahorita está bien. Ahora, pues, ¿qué pasa con esa prestación? ¿No? ¿Qué pasa? Nos encontramos desabastecidos. Bueno, hay dos opciones ahí, pues, ¿no? Lo que tú dices es válido, hacer una contratación menor a 8 ITs, o de pronto sacar una contratación directa, ¿no? Por desabastecimiento. Por lo pronto tienes esas dos figuras. De pronto el desabastecimiento no te lo recomiendo tanto porque habría que sustentarlo, ¿eh? Porque recuerda que una contratación directa por desabastecimiento genera ciertas responsabilidades, ¿no? Pero en sí, en esta situación, alguien ha podido prever de que necesitamos a tomar como 4 meses o 3 meses y medio paralizados por estos temas del COVID. En realidad, nadie lo pudo prever, ¿no? Por lo menos hasta febrero, inclusive hasta marzo, nadie podía prever esta situación. Entonces, yo creo que el sustento que tú realices tiene que hacer mucha incidencia en esto, pues, ¿no? De que, bueno, pues, ¿no? Que los procedimientos de selección se han quedado paralizados por más de, ¿cuántos días vamos? Creo que ya estamos llegando a los 100 días. Alrededor de 100 días, que bueno, es algo imprevisto, imprevisible, vas a tener que hacer el sustento. No sea que te vayas por una contratación menor a 8 ITs o de pronto por una contratación directa por desabastecimiento. Ahí tienes ese par de figuras, ¿ya? Pero bueno, básicamente vas a tener que sustentar en el informe, ¿no? El tema la finalidad pública de la contratación, qué es lo que pasa si no contratas de esa manera, te vas a quedar desabastecida, de pronto si hablamos de un tema de limpieza, ¿no? Puede ser más álgido, ¿no? Y el hecho de que no contrate limpieza o qué sé yo, va a hacer de que se propague aún más el tema del COVID. Entonces,
sí tienes elementos suficientes para poder sustentar o bien tu contratación menor a 8 ITs o bien tu contratación directa por desabastecimiento. Básicamente sustento, básicamente sustento. Que sí va a ser razonable, yo creo que sí. Si hay una auditoría de por medio más adelante, que es justamente el temor que creo que tiene la mayoría de los funcionarios, sí, pues no, de pronto va a caer una auditoría, pero bueno, vamos a tener que sustentar, ¿no? ¿Por qué se tomó esa decisión? Yo creo que basta que tú digas que, oye, tomé esa decisión básicamente porque me quedé más de 100 días para, ¿no? En stand-by o paralizado por el tema del COVID. Yo creo que toda auditoría que venga va a tener que entender esa situación, definitivamente. ¿Alguna pregunta más? No es tanto una pregunta, sería bueno también es una recomendación, ya que se ha tocado el tema de auditoría, a veces es bueno, a veces las capacitaciones que a veces recibimos, por ejemplo a esta, ¿no? Sería bueno también que lo tengan nuestros hermanos del OSI, ¿no? Porque a veces ellos eh, pareciera que piensan muy distinto a nosotros, bueno, a veces porque nosotros queremos contratar lo más pronto posible, a veces nuestros hermanos del OSI lo ven mal, ¿no? O como ellos mismos ponen en sus escritos, riesgo, riesgo, todo ponen riesgo, riesgo, y a veces no es lo factible, creo yo, ¿no? Solo eso. Sí, o sea, lo que nos comentas es muy cierto. Mira, yo en realidad vengo ya capacitando, ¿no? Trabajo en el OCE, que no es OSI por si acaso. Ya hace bastantes tiempos, desde el 2014 pone, y mira, te comento, no ha habido ninguna reunión de asesoría que he brindado o una capacitación donde me hayan dicho de que el OSI, pues, ¿no? El OSI, control interno, es como que una trabita ahí en la entidad, pues, ¿no? Para ellos todo es auditoría, todo es riesgo, todo es riesgo. Sea que tome la decisión A o que tome la decisión B, igual, ¿no? Para ellos es riesgo. Pero bueno, eso es digamos, es un sistema de control que entiendo que tiene sus mecanismos, sus reglas, sus procedimientos, que ya compete, como no les comentaba, a Contraloría General de la República. Ahí lo que básicamente es de que si bien es cierto, ellos nos pueden hacer hallazgos, nos pueden hacer auditorías, ¿no? Todo lo que señalen. Mira, en la medida que tú hayas trabajado de manera íntegra, ¿no? Evitando temas de corrupción, ¿no? Cumpliendo con lo dispuesto en las normativas, por eso es importante este tipo de capacitaciones, yo creo que vas a poder levantar las observaciones que te hagan, ¿no? De todas maneras. Y te comento esto porque en muchas ocasiones, ¿no? Tengo varios alumnos, varios amigos que me pasan la voz, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Mira, me han observado el OS y tal cosa. Y sí, pues no, en muchas ocasiones, inclusive el levantamiento de observaciones es bastante sencillo, ¿ah? Mucho va a depender de cómo te defiendas también cuando te hagan el hallazgo, la auditoría, ¿no? Porque lo que sí yo he visto en muchas ocasiones es de que control interno, ¿no? Te hace una observación, ¿no? Un hallazgo, una auditoría y de pronto el servidor, al momento de responder, no sustenta, pues, no sustenta su respuesta. Y si no sustentas tu respuesta, ahí se vienen los problemas, ¿no? Si no sustentas adecuadamente tus respuestas y por qué tomaste esa decisión y todo el tema, ahí sí, pues, ¿no? El control se te viene encima. Pero si logras sustentar de manera correcta, de manera adecuada, ¿no? Cumpliendo con los parámetros establecidos en la norma, en la ley, haces un buen sustento técnico, vas a poder levantar las observaciones que te hagan, ¿no? De hecho que, bueno, pues, ¿no? Control interno es parte del sistema. Así es que, por lo pronto, bueno, vamos a tener que, ¿no? Estar sujetos a su forma de control, ¿no? No nos queda otra, pero lo que sí te comento, ¿no? Hay que siempre capacitarnos para no darles tantos espacios, bueno, a nuestros amigos del control. Una Listo. pregunta respecto a este tema justo que hablan de control. Por ejemplo, nosotros como entidades, ahorita podemos decidir de que ciertos servicios o ciertas contrataciones no ameritan de modificación, ¿no? De los términos de referencia en el marco del COVID. Pero supongamos que OSI por ahí detecta y
dice, no, sí, aquí sí correspondía la implementación de protocolos, por ejemplo, ¿no? Porque ellos, bien lo han dicho, tienen su propio criterio. O sea, ¿cómo actuar nosotros, los logísticos, ante estas situaciones? Porque si bien es cierto, la entidad tiene su percepción, ¿no?, propia, ellos también son autónomos, ¿no? Entonces pueden decir, no, pero tú decidiste de que aquí no se implementaban protocolos, sin embargo, sí debiste haber implementado. O sea, ¿cómo proceder ante eso? Claro, hay muchas cosas en realidad que van a quedar de manera subjetiva, ¿no? De manera subjetiva. Yo lo que te puedo decir que el OCE en sí no va a entrar a ese detalle, ¿no? No te va a decir, oye, en esta contratación sí tuviste que adecuar el requerimiento, en esta otra contratación no has tenido que adecuar el requerimiento. Mucho va a depender, vuelvo a repetir, del sustento que tú hagas, de la naturaleza de la contratación, eh, y mucho también va a depender de la razonabilidad, ¿no? En todo caso, lo que yo te sugiero, no sé, pues, ¿no?, que hagas feedback con el área usuaria, bastante feedback con el área usuaria, de pronto consultar también, pues, ¿no?, a otras entidades, ¿no?, para determinada prestación, porque hay muchas prestaciones que varias entidades a la vez la están contratando, ¿no? De pronto consultar, ¿no?, con amigos, de pronto con los entendidos, de pronto asesorarte un poco más en estos temas. Va a depender mucho, no sé, si de pronto es una prestación así muy compleja, ¿no?, asesorarte con un experto en la materia, ¿ok? Como te digo, o sea, va a depender mucho, mira, porque yo te comento esto, ¿sabes por qué? Porque miren, y no sé qué piensen ustedes, hay muchas entidades que están señalando que en el caso de ejecución de obras no se requiere adecuar el requerimiento. Entonces, o sea, para cualquiera es evidente que en el caso de ejecución de obras sí se requiere, pues, ¿no?, adecuar el requerimiento. Entonces, hay determinadas prestaciones es que a todas luces, ¿no?, a todas luces se va a requerir adecuar el requerimiento, ¿ok? Entonces, yo sí lo que les podría sugerir es de que ¿no?, hay que evitar que nuestras decisiones que hayamos tomado no sean, digamos, descabelladas, no sean irrazonables, ¿no? Por ejemplo, el caso que yo te comento, ¿no? Y una entidad que diga que ejecución de obras no se necesita adecuar el requerimiento, yo creo que a todas luces está mal, pues, ¿no? Está mal, totalmente mal, ¿no? De pronto van a haber otras contrataciones como que estén en la línea, ¿no?, de adecuar o no adecuar el requerimiento. Entonces, si es así, si basta que uno te lo puede cuestionar para eso, ¿no? Como te comentaba, comunícate ahí con un amigo, un compañero, hagan feedback bastante con la área usuaria, y si de pronto usted determina que esa contratación como que está en la línea entre adecuar o no adecuar, yo te sugiero que te asegures, pues, ¿no? Mejor adecuar, ¿no?, para evitar este tipo de hallazgo de control, ¿no? Porque también, control de hecho que tampoco te va a cuestionar temas descabellados, ¿no? Habría que ver en sí, ¿no? Pero en contrataciones en las que sí prácticamente hay un consenso por parte del usuario, ¿no?, de ti como logística, de pronto preguntas también en otras áreas usuarias, de otras entidades, otros logísticos, oh, sí, para esta determinada contratación, sí, pues no, efectivamente no es necesario adecuar el requerimiento. Como el caso que yo comentaba, ¿no? Por ejemplo, la licencia de software, ¿no? La licencia de software en la que prácticamente el contratista te pasa un link y ahí puedes descargar todo el software que tú requieras. Evidentemente ahí sí, pues no es necesario adecuar el requerimiento. Entonces vas a tener que hacer ese análisis, ¿no? Vas a tener que desglosar, o sea, vas a tener que ser bien quirúrgico, ¿no? Bien fino en ese análisis, ¿ok? Bueno, ahí tienes algunos tips, algunas sugerencias para que puedas tomar esa decisión. Muy bien. Ahora damos pase a José Timaná. José, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, José Guamán, ¿qué tal? Disculpa los inconvenientes al inicio, hemos estado coordinando. Gracias a todos los que están presentes. Mi nombre es José Timaná, como lo dijo Bella, y lo más importante acá es difundir y compartir el conocimiento. A nombre del Centro de Promoción de Gestión Pública, SAC,
¿no? Esta iniciativa, y gracias por la primera presentación en vivo y la participación y la gratitud a nuestro amigo y capacitador del OCE, José Guamán. Muchas gracias por tu vocación, José. Conocemos tu responsabilidad ante este público y no más nada, ya sabemos que es un poco tarde. Bella, te dejo la palabra. Saludos a todos y síguenos en Facebook y también en nuestras redes sociales, canal de YouTube, y a través de los WhatsApp nos estamos comunicando para los certificados. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sí, es Muchas- verdad. Agradecemos, CEPROGEP, Centro de Promoción en Gestión Pública, SAC, agradece a José Guamán Gutiérrez por esta capacitación. Asimismo, nos es grato también su participación en este evento y esperamos haberlo servido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bien, les agradezco por su gentil participación. Los invito a seguir capacitándose en estos temas, más aún que han salido disposiciones nuevas, que prácticamente en muchas ocasiones como que nos han agarrado sorpresas. Así es que, bueno, les agradezco y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gracias, Guamán. José. Muchas gracias. Excelente exposición. Gracias. Gracias. Gracias, señor Guamán. Muy bonita explicación. Gracias. Gracias, Tocayo. Y nos Gracias, vemos el señores. jueves. Muchas Nos vemos el gracias. jueves. Gracias. Listo. Gracias, José. Muchas gracias, dediquitos. Tenemos personas desde Iquitos. ¿Desde dónde más nos acompañan? Iquitos, Lima, De Iquitos, Loreto. de Iquitos, Loreto. Escuché Huánuco, creo. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Juanco.